Las reformas educativas en México han sido un proceso constante de transformaciones con el fin de mejorar la calidad educativa y adaptarla a las necesidades del contexto social y cultural del país. En particular, la reforma del 2019 marcó un hito con la introducción de la nueva escuela mexicana, un enfoque que busca una educación más inclusiva, humanista y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de su gran impulso, aún persisten dudas y desafíos sobre su implementación y sobre su definición, ya que se han presentado de diferentes maneras, como un modelo educativo, como una política pública o como un enfoque pedagógico. No nos ha quedado claro todavía, incluso ha habido varios intentos de la Secretaría de Educación Pública por tratar de adecuar todo lo que enmarca esta nueva política pública. A continuación veremos una perspectiva crítica sobre estos cambios, destacando los avances y sus limitaciones de las reformas, tanto del 11, del 2017 y del 2022. Analizando cómo la NEM en su forma actual representa una propuesta más centrada en principios curriculares que en una formulación pedagógica estructurada, debido a que fue un primer intento o ha sido un primer intento del cambio que se tuvo de gobierno de la situación neoliberal al cambio de gobierno liberal impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión solo analizaremos dos textos, el de González Ortega 2021 y el de Osuna Leber, Medina Barrios y Díaz López del 2024, en donde ellos enmarcan un punto de vista de cada uno de estas reformas y de cómo han incidido en el contexto del país. Pero ¿cuál es la diferencia entre el modelo educativo del 2017 y el modelo educativo del 2022? Bueno, vamos a plantearlo o lo vamos a separar cada uno. El modelo educativo del 2017, conocido como aprendizajes claves, se centró en estándares curriculares y en el desarrollo de competencias básicas. Recordaremos que en esos años se desarrolló el INE o algo así, que buscaba una educación inclusiva y equitativa, en donde pensaba o enfocaba la mejora de la calidad educativa hacia el concepto de la educación por competencias y la promoción de habilidades fundamentales en los estudiantes. Se desarrollaron una gran cantidad de exámenes, tanto para docentes como para alumnos, en los cuales, si eras apto, podías continuar tu desarrollo académico, y si no, te sugerían incorporarte a una vida laboral activa. En cambio, el nuevo modelo educativo del 2022, que está relacionado con la nueva escuela mexicana, se establece como un enfoque curricular que amplía la perspectiva y da énfasis a valores humanistas, la inclusión y la equidad. Además, pone un fuerte énfasis en la educación integral, desarrollando no solo habilidades cognitivas, que son las que priorizaban anteriormente, sino también empiezan a tomarse en cuenta las socioemocionales y las éticas. A través de los enfoques de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, se busca que la educación sea más inclusiva y que tenga un impacto positivo en la sociedad y no solamente en el ámbito académico. Es decir, por primera vez se le da prioridad a la parte socioemocional. ¿Cuáles son los cambios significativos de la reforma educativa del 2011, 2017 y 2022? Vamos a separarlo para que nos quede más claro. La reforma educativa del 2011 introdujo la educación por competencias y buscó una mejora en la calidad educativa mediante la evaluación de los docentes, la implementación de nuevas estrategias pedagógicas. Su objetivo principal era la mejora de los aprendizajes y aunque fue criticada por la imposición de estándares rígidos y sin considerar las realidades locales y las necesidades específicas de los estudiantes, se desarrollaron órganos de control, entre ellos el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y se estandarizaron pruebas en donde los docentes fueron evaluados. Se habló muchísimo de las competencias, las cuales tenían que hablar con conocimientos, actitudes, valores y aptitudes básicamente enfocadas al desempeño laboral. En la reforma educativa del 17 se introdujo el modelo de aprendizajes clave o aprendizaje situado en todos los niveles educativos,
La reforma se centró en fortalecer a la educación básica y a la media superior, enfatizando la formación continua de los docentes y la evaluación educativa. Sin embargo, la evaluación de los docentes fue de manera personal, creando órganos como el COSFAC actualmente, que es donde el docente tenía que capacitarse. Y también estableció la obligatoriedad de la educación media superior, ampliando la cobertura educativa en todo el país. En la reforma educativa del 2022, la nueva reforma, como parte de la nueva escuela mexicana, planteó un cambio en los enfoques pedagógicos, pasando de una educación centrada en las competencias a una más humanista e inclusiva. El respeto a los derechos humanos y la formación integral de los estudiantes, más allá de la mera adquisición de conocimientos, ahora son fundamentales también como prioridad la formación ética, la inclusión y el respeto a la diversidad cultural y social. Esto se crea con diferentes proyectos como el PAEC, que es el programa Aula Escuela Comunidad, en el cual permite que haya un vínculo entre las comunidades, los problemas contextuales que está viviendo esa región y que la escuela se vuelva, pues podríamos decirle, una incubadora de resolución de problemas específicos de la región. Y eso tiene que ver o se focaliza dependiendo de cada región, si es en las zonas rurales o en las zonas más de ciudad. Los diferentes problemas, trata la escuela de estar incluida y de ser como la punta de donde se pueden desarrollar las soluciones que requiere la sociedad. Ahora bien, si esto es así, entonces la escuela fue cambiando desde un enfoque en donde solamente era adquisición de conocimientos por tenerlos, donde se formaban estudiantes solamente por capacitarse para incorporarse al desarrollo laboral, a una escuela en donde se incluye con la sociedad para poder cubrir las necesidades no solo empresariales, sino sociales, creando una formación claramente ética y donde se genera una empatía en favor de la escuela y en favor de todas las necesidades que se estén desarrollando o que se estén dando en ese momento histórico. Continúo también platicándoles un poco sobre lo que viene aconteciendo. Este tipo de situaciones requirieron algunos cambios, pero ¿cuáles cambios serán los que fueron necesarios implementar para pasar de una educación exclusivamente hecha en competencias a una educación que incluyera el humanismo, la ética, la culturalidad, la inclusión, pero no solamente hablándola como una inclusión de los alumnos, sino la inclusión de la sociedad en la escuela? Bien, seguramente debieron haberse planteado algunas propuestas, pero esas propuestas debieron haber abarcado diferentes campos. Seguramente en ese momento se debió haber replanteado campos a nivel educativo, campos a nivel social, campos a nivel incluso seguramente replanteándose cómo tendrían que ser los programas de estudio. Porque dentro de los programas de estudio cambiaron también algunas asignaturas. Por ejemplo, en vez de llamarlas asignaturas, se llamaron unidades académicas de aprendizaje curricular. Ahora bien, entonces, ¿qué cambios se realizaron en materia de campos de formación académica y cómo se relacionan con los programas de estudio? Los cambios en los campos de formación académica, en las reformas educativas, se han orientado a ampliar el enfoque integral de la educación. En el 2011 y en el 2017 estaba enfocada o focalizada en las competencias cognitivas. ¿Cómo es esto? Sí, en donde la prioridad eran los conocimientos y las habilidades básicas para poder desempeñarse en un ámbito laboral, de tal suerte que incluso a nivel federal se crearon nuevas maneras o nuevas estructuras para media superior, formando
los bachilleratos generales como ejes de las capacitaciones o componentes de formación laboral, como ahora les dicen, y dejaron muy atrás las partes humanistas. Estas evaluaciones de habilidades fundamentales eran medidas a través de diferentes órganos. Hubo pruebas llamadas enlace en México, PISA a nivel de la OCDE, y eran básicamente analizar cómo se encontraban los jóvenes en lectura, escritura y matemáticas. Sin embargo, en el 2022 la reforma estableció la necesidad de integrar el desarrollo socioemocional, y eso cambió de gran medida cómo se vería la educación. El respeto a los derechos humanos como ejes transversales en los programas de estudio. Estos cambios implican que los programas de estudio deben ahora incluir valores éticos, humanísticos, y de respeto y de diversidad y de desarrollo. ¿Qué teorías educativas fundamentan cada modelo educativo y qué aportes realizan a la formación de los estudiantes? El modelo educativo del 2017 se fundamenta principalmente en la teoría constructivista, promoviendo el enfoque en busca de desarrollo de habilidades cognitivas y la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas, es decir, cómo hacer que nuestros jóvenes tuvieran el conocimiento específico para cumplir con funciones específicas, las cuales requería el sector productivo. En el modelo educativo del 2022, conocido también como Nueva Escuela Mexicana, este está basado en enfoques pedagógicos más humanistas, como los enfoques socioemocionales y el aprendizaje integral. Promueve 100% la inclusión y la formación ética y el respeto de los derechos humanos, utilizando teorías como el constructivismo social y el enfoque humanista, que buscan desarrollar no solo las habilidades cognitivas como en el 17, sino también habilidades sociales y emocionales para su vida y para su integración en la sociedad, es decir, hacerlos más empáticos y más entendidos de que son factores de transformación no solamente como individuos, sino una transformación social, es decir, tratando de tomar la idea del 22 como nos lo proyectaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que por el bien de todos se visualizara quiénes eran las minorías más vulnerables. Es decir, él manejaba por el bien de todos, primero los pobres. Estos enfoques contribuyen a una formación más holística de los estudiantes y los preparan para no ser solo buenos profesionales, sino también ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con su entorno. ¿Qué es realmente la escuela mexicana? Vamos a pensar, ¿realmente es un modelo? ¿Es un modelo educativo? ¿Es una política educativa? ¿O solo es un enfoque pedagógico? La nueva escuela mexicana no es un modelo educativo consolidado aún, ni una política educativa estructurada aún, sino más bien es una propuesta educativa que busca ser un enfoque pedagógico. Su principal enfoque es promover una educación humanista y culturalmente inclusiva, centrada básicamente en el respeto a los derechos humanos y el desarrollo integral de los estudiantes. En los documentos que se manejan de manera oficial en gobierno y en este caso en la NEM, se presenta principalmente con un enfoque curricular que prioriza el desarrollo de los valores y las habilidades socioemocionales, más allá de las competencias académicas que son necesarias y que además que priorizó el modelo 2011 como exclusivas, en este nuevo modelo su implementación ha sido debatida y bueno, actualmente llevamos pues como 7 años tratando de implementar este nuevo modelo educativo, lo que ha generado que pues haya cierta falta de consenso sobre qué es su definición exacta y pues aún sigue generando tensiones en el sistema educativo.
Bien, y llegamos a un momento importante. Gracias a todos los que han estado pues aquí participando conmigo en el webinar. Pero, ¿y ustedes, colegas, qué han desarrollado gran parte de su vida laboral en estos modelos desde el 2011 hasta actual? ¿Qué opinión tendrían? ¿Alguno de ustedes quisiera darnos su punto de vista? ¿Quisiera hacer alguna aportación? ¿Quisiera decirnos alguna de sus experiencias, ya sea exitosas o a lo mejor, voy a ponerlo así, dolorosas en la implementación de este tipo de modelos? Principalmente me encantaría saber su opinión del 2022 o si tienen o han tenido oportunidad de trabajar en el 2025. Sería muy enriquecedor para este webinar saber sobre, pues sí, qué cosas han tenido que sortear. No quisiera decir como una foda, pero qué áreas de oportunidad han encontrado y cuáles han sido los problemas que en realidad han sufrido o hemos sufrido en las aulas. ¿Cuáles han sido realmente las brechas o los retos o las condiciones? ¿Qué es lo que realmente ustedes frente al pizarrón han vivido? Y realmente tampoco te dan las herramientas necesarias para que tú puedas atender esa parte. Sí fue muy complicado, fue trabajo extra y algo que me resulta incluso molesto, te dicen que contextualices el proceso de aprendizaje del estudiante y los que estamos en un lugar alejado de la civilización y de los ojos del mundo, no tenemos computadoras, no tenemos internet, pero se incorpora dentro del currículum asignaturas de manejo de tecnologías. No me acuerdo cómo se llama esta de TICS, no recuerdo cómo se llama la materia. Y cómo vas a trabajar si no tienes cómo, ¿no? Quieren que hagas un desarrollo socioemocional para que el estudiante sea integral, pero honestamente muchos maestros distamos de tener esas habilidades. Creo que decidieron hacerlo no bien planificado y por eso fue toda la serie de progresiones que nos llegaron. De hecho, si se acuerdan de los primeros documentos que leímos de progresiones, no tenían ni pies ni cabeza y no se acababa de entender exactamente qué era una progresión. A mí me costó trabajo ponerme a estudiar y entender qué exactamente teníamos que hacer. Después nos las dan enumeradas y en el caso de las de recursos socioemocionales teníamos flexibilidad para elegirlas. Aunque es importante mencionar que el marco curricular común de la educación media superior debe ser el mismo en todo el país y en Puebla es diferente. Aquí decidieron que los ámbitos que forman a las socioemociones se volvieran asignaturas y que lo tenías que dar de forma como indicación, no que tú podías decidir que ibas a trabajar o que no ibas a trabajar. Esto tampoco está bien. Bueno, y ya cuando nos las dan, yo fui a la capacitación y vi como los compañeros de las otras áreas, sobre todo los que estaban en el área cognitiva, les chutaron una tonelada de progresiones que era muy fantástico que las pudieran cubrir. Y respecto a los que estaban dando humanidades, parte de que los chicos tienen una formación filosófica previa que no es real y que dista mucho y que te implementan un programa que habla de que ellos tienen que cuestionarse de teorías filosóficas y vamos, ni siquiera los maestros estaban capacitados para hacerlo. En el caso de las escuelas que no teníamos alguien especialista en filosofía. Entonces, yo sí, la verdad la sufrí, mis compañeros la sufrieron mucho más porque esto no estaba bien estructurado y ahora lo vuelven a modificar y nos vuelven a complicar la vida a la gente, que aunque ya estoy dando clases en este momento, mi tesis doctoral refiere a una progresión del área de socioemociones, que ahora ya no se llama progresión, entonces ahora tengo que modificar toda la idea porque ellos decidieron modificarlo. Y antes la progresión en teoría te daba la libertad de elegir los temas y ahora parece que ya te dan unos contenidos formativos que son los temas que de alguna forma tienes que seguir. Y al final yo siento que no lo tenían bien planeado, no estaba bien planificado, no estaba bien organizado, pero se aventaron a hacerlo. Ya les comía el tiempo porque se
muy claro, sí está muy soñador. Sería fantástico formar alumnos integrales con todos los elementos que ellos nos dan, pero sobre todo que tengan esa conciencia social de apoyar a los demás. Creo que está muy complicado que podamos lograrlo. Aparte, las emociones se tendrían que manejar desde pequeños. Espero que los que están ahorita en primaria y en preescolar, cuando lleguen a la universidad, se pueda trabajar con ellos, pero mientras tomas chicos que no tienen tampoco ninguna idea de qué onda con sus emociones. Y no sé si sabían, pero en nivel medio superior es más o menos el rango de edad en el que ellos empiezan a hacerse conscientes de esas cuestiones y se deben de empezar a trabajar. Pero en fin, yo creo que una vez más nos tocó ser los maestros a los que nos chutaron eso y muchas otras cosas más, porque en el escritorio suena muy bonito, como lo que decías de la transversalidad, que es otro tema bien complicado de trabajar, pero en la realidad no es padre que te manden un form si te pregunten qué opinas. Creo que eso debería de ser diferente. Ese tipo de evaluaciones que hacen a mí me parece que no funcionan, pero bueno, esa es mi perspectiva. Ok, gracias doctora. Pues muchas gracias, doctora Alma, nos acompaña de la Universidad Politécnica de Puebla. Gracias por su opinión, por su experiencia. Vamos a las conclusiones, cerrando ya nuestro webinar. Creo que tenemos muchos retos como maestros, tenemos muchos retos como investigadores, tenemos muchos retos como gente que la educación pues ha sido parte de nuestro quehacer. En conclusión, las reformas educativas en México, reflejadas en los cambios legislativos del 11 al 22, buscaron transformar profundamente el sistema educativo para responder a las demandas sociales y económicas del país. Sin embargo, a lo largo de estas reformas se observó una falta de claridad y de continuidad en cuanto a su implementación y objetivos. La reforma del 2011 introdujo la educación por competencias y un enfoque más rígido en la medición de logros académicos, mientras que la reforma del 2017 fortaleció la obligatoriedad de la educación media superior y promovió la formación continua de los docentes. La reforma del 22, bajo el concepto de la nueva escuela mexicana, se enfoca en un modelo más inclusivo y humanismo, pero aún se perciben incertidumbres sobre cómo es su definición exacta y su capacidad y transformación dentro del aula. Y pues bueno, la nueva escuela mexicana, tal como se presenta por los autores, no es un modelo educativo consolidado, sino más bien una propuesta educativa con un enfoque curricular. Y aunque su intención es mejorar la calidad educativa a través de valores humanistas y una mayor equidad, su implementación enfrenta desafíos significativos como la falta de consenso sobre su conceptualización y la escasa capacitación y el compromiso de los docentes para llevar a cabo los cambios propuestos. En este contexto, la reforma educativa del 2022 destaca por su ambiciosa visión de un sistema educativo más inclusivo, pero, como todo, aún necesita afinar un marco teórico práctico más claro para garantizar que sus principios se traduzcan en un cambio real, efectivo y sobre todo sustancial en las prácticas educativas y en las aulas. Solamente me quedan dos reflexiones. Una, como gente enfocada a la educación tenemos retos. Primer reto es empaparnos sobre la nueva escuela mexicana, que es un primer intento después de una larga caminata sobre el neoliberalismo y llegando a una nueva idea. Y el nuevo reto, que podamos traducirlo a las aulas y crear ciudadanos conforme lo está marcando pues esta nueva transformación en México llamada Cuarta Transformación, que es generar gente que tenga ética, que tenga compromiso, que además se preocupe por su contexto
y que sobre todo sea un ser humano más holístico. Pues no me queda más que agradecerles a todos y a todas las que me acompañaron en este webinar, esperando que pues bueno, haya sido edificante y bueno, estamos en contacto, cualquier comentario pueden hacerlo. Muchas gracias.